es más o menos para que se vea. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al cáncer testicular? La alfa-fetoproteína se eleva en el coriocarcinoma puro. Ya, algunos seminomas secretan HCG. El aumento de los marcadores post-cirugía no tiene implicancias terapéuticas. La vida media de la alfa-fetoproteína es de 4 horas. El carcinoma embrionario generalmente no produce elevación de la alfa-fetoproteína ni la HCG. Bueno, vamos a hablar un poquito más porque esta pregunta es un poquito difícil. A ver, el coriocarcinoma, así como le dije lo del seminoma, el coriocarcinoma es un cáncer que solo eleva la HCG, es decir, la alfa-fetoproteína siempre va a salir normal. Esa es una manera que uno también de alguna manera indirecta puede darse cuenta qué tipo de tumor es por cómo se han elevado los marcadores. Algunos seminomas secretan HCG, bueno, eso ya creo que lo habíamos recalcado bastante bien, que no va por ahí la cosa. Luego, el aumento, es cierto, no, esto no está mal, no secretan HCG. Acá hay que corregir esto. El aumento de los marcadores post cirugía no tiene implicancias terapéuticas, sí tiene implicancias terapéuticas. Normalmente, si yo curo a una persona que tiene, por ejemplo, una determinada cantidad de elevadores que ha aumentado 10 veces su valor normal, si yo lo opero, ¿no? Esa persona, en teoría, debería, después de 3 o 4 días, ya no tener nada de HCG y después de 5 a 6 días no debería tener nada de alfa-fetoproteína. Si una persona luego de operada repito sus marcadores a la semana y todavía tiene estos marcadores positivos, quiere decir que a pesar que yo he sacado el testículo, en algún lugar de su cuerpo todavía hay células que están produciendo estos marcadores tumorales. Y por lo tanto, si hay un aumento de marcadores después de la operación, quiere decir que todavía hay tumor a pesar de haberse sido operado y que necesita radioterapia o quimioterapia de todas maneras ese paciente porque ese paciente todavía no está curado. La vida media de la alfa-fetoproteína es de 4 horas, no. La vida media de la alfa-fetoproteína es de 4 días, no de 4 horas. Y el carcinoma embrionario generalmente no produce elevación de ninguna de las dos, efectivamente. No, esta es la... No, perdón, eso está bien. Acá no hay respuesta, en realidad. Esa pregunta sí no está bien hecha. Sí, son normales. Acá dice que secretan, en realidad no secretan nada. ¿Cómo? El carcinoma embrionario acá es que es una pregunta capciosa porque dice la palabra generalmente, no es una cosa absoluta. No produce elevación de alfa-fetoproteína ni HCG. Quien no produce ninguna elevación de alfa-fetoproteína ni HCG es el seminoma, ¿no? El carcinoma embrionario sí puede producir sí produce elevación, pero no es frecuente. Esta pregunta no está bien planteada. La neoplasia testicular más frecuente en pacientes mayores de 50 años, esta sí es frecuente, esta sí es fácil. Exacto, el linfoma. Respecto al cáncer de testículo primario, es incorrecto. La máxima incidencia de cáncer testicular es entre la segunda y la cuarta década de la vida. ¿Eso es correcto o incorrecto? Es correcto. El seminoma es el tumor más frecuente. Correcto. La criptorquidia se asocia a la aparición de tumores de la línea germinal. Los tumores no germinales de testículos son excepcionales. La respuesta escasa a la radioterapia es característica del seminoma, efectivamente. Eso me estaba olvidando de mencionar. Todos los cánceres de testículo generalmente van muy bien. Todos los cánceres que son de tipo no seminoma, todos los no seminomas van muy bien con la radioterapia. La radioterapia los mata a los no seminomas. Pero los que son seminomas, la radioterapia les hace
cosquillas, no les hace absolutamente nada. Por lo tanto, un paciente que tiene un seminoma, tú no vas a perder tiempo haciendo una radioterapia, tú de frente te vas a una quimioterapia. En cambio, en un no seminoma, tú le das la oportunidad de una radioterapia y si con eso ya, después de tratar el no seminoma, los marcadores se mantienen estables, no necesitas meterle quimioterapia al paciente. Porque ya o sea, lo que tú siempre buscas en un cáncer de testículo es que los marcadores tumorales estén en cero cuando son no seminomas. Cuando es un seminoma no tienes cómo medirlo porque siempre los marcadores van a ser cero. Estamos. Entonces el gol estándar en un no seminoma es llevar el marcador en cero. Y si con la radioterapia lo logras, ya puedes evitarte hacer la quimioterapia. Por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Ustedes han escuchado a este ciclista Armstrong? Que ganó el Tour de Francia 5 veces y que luego lo sacaron por doping y todo lo demás. Ya, él tuvo un tumor que es un seminoma. ¿No? O sea, él lo que tuvo un seminoma, se le hizo la orquiectomía radical, luego recibió quimioterapia y negativizó sus valores y ya. Luego hizo trampa con el Tour, pero bueno, esa es otra historia. Muy bien, con esto vamos a terminar lo de los cánceres, porque los otros cánceres ya no son muy frecuentes. Vamos a pasar a lo otro que es la segunda rama más importante de la urología, que son los cálculos o las piedritas. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Vamos a ver los cálculos. Los cálculos, nuestro principal enemigo acá no es el calcio, sino el oxalato y fosfato que generalmente se unen al calcio y que van a producir los problemas en la vía urinaria. El más frecuente, esa es una pregunta que también típica, es el oxalato de calcio, que es prácticamente los 2 tercios de pacientes que tienen cálculos van a ser por oxalato de calcio. Es más frecuente a partir de la tercera década de la vida y es más frecuente en varones en una relación de 2:1. Solo cuando los cálculos que son por infección son los de estrubita o fosfato de amonio magnesio, que son los cálculos que sí son más frecuentes en mujeres por una razón muy sencilla. ¿Quién tiene más infecciones urinarias, el hombre o la mujer? La mujer. Por eso es que es más frecuente los cálculos de estrubita o los cálculos coraliformes son más frecuentes en mujeres que en varones. La manifestación más frecuente de los cálculos son los cólicos renales. Cuando uno hable de escala de dolor, generalmente son 5 los dolores más frecuentes que cualquier ser humano puede sentir en toda su vida. El primero es la pancreatitis, ¿no? Ese es el número 1. No hay dolor más intenso en el planeta que el dolor de una pancreatitis. El segundo puesto lo tiene el cólico renal, pero un cólico renal bueno, ¿no? Una piedra grande que tapone la vía urinaria va a generar un dolor muy intenso que va a producir un dolor tremendo. La tercera causa más frecuente es el parto, ¿no? Es el tercer dolor más intenso que pueden sentir, salvo que hagan trampa y hagan cesárea, ¿no? Pero el tercer dolor más intenso. La cuarta ya vienen las famosas neuralgias, que también, o la ciática, todas esas cosas. Y el infarto, bueno, queda relegado bien atrás, ¿no? En un quinto lugar. Pero los 2 dolores más intensos son el cólico renal y la pancreatitis. Y ahí es donde estamos en este cólico renal como uno de las razones por las cuales los varones y las mujeres llegan a la emergencia con dolores que los pueden privar a las personas. Y la otra cosa que puede ocurrir es la hematuria, que la habíamos hablado hace un rato, porque la piedra raspa las paredes del uréter y puede producir sangrado. La mayoría de veces, el 95% de veces la hematuria es microscópica, es decir, no es visible. La litiasis urinaria, la litiasis, secundaria puede ser por hipervitaminosis D, sarcoidosis, hiperparatiroidismo, la enfermedad de Payet, el síndrome de Cushing, acidosis tubular, la gota o algunos fármacos, sobre todo que se utilizan para el HIV, ¿no? También pueden producir litiasis urinaria. Sin embargo, este es el grupo minoritario. La mayoría de los cálculos son radiopacos, excepto, esto es algo muy importante, los cálculos más frecuentes que son radiopacos son los de ácido úrico, pero también lo de santina y lo de los sulfas van
van a producir cálculos que son radiopacos, pero la gran mayoría son los de ácido úrico. Ra- perdón, me estoy confundiendo, sí. O sea, los que no se ven en las radiografías son estos cálculos de acá. El diagnóstico, bueno, en la radiografía que van a ver las piedras, pero que es un poco inespecífico porque en las radiografías a veces los coprolitos se pueden confundir con las piedras y no se pueden ver bien, o son cálculos de ácido úrico o son cálculos muy pequeños que no se pueden ver. La ecografía en realidad nos ayuda más a saber si hay una obstrucción de la vía urinaria o para ver cálculos que son groseramente muy grandes, pero no es un examen. Y el examen de elección hasta la época del año 90 y tantos era la urografía excretora, pero desde el 95 hasta la fecha, el UroTem es el examen, primero el UroTac y ahora el UroTem es el examen de elección para poder ver si una persona tiene un cálculo o no, porque permite ver no solo los cálculos radiolúcidos, sino también los radiopacos, es decir, ver todo tipo de cálculos. Entonces, todo paciente que llega a la emergencia, generalmente se le debe pedir un UroTem sin contraste para poder verificar si tiene una piedra o no. La especificidad y la sensibilidad de esta prueba del UroTem es del 99%, es decir, muy por encima del 40% de la radiografía y del 50-60% de la ecografía. El tratamiento va a depender mucho de tres cosas. Cuando yo veo una persona que tiene una piedra, yo me pregunto tres cosas. Me pregunto dónde, me pregunto cuánto, ¿no? Y me pregunto qué tan duro es, ¿no? Me pregunto dónde está la piedra, me pregunto cuánto tamaño tiene y me pregunto qué tan dura es esa piedra para poder yo ver qué tipo de tratamiento le voy a dar al paciente. Normalmente todos los cálculos que tienen menos de 5 milímetros, la gran mayoría de veces se eliminan espontáneamente. Es decir, la persona lo elimina sin ningún problema, eh, le puedes dar antiinflamatorios y nada más, y no requeriría ningún tipo de tratamiento, ¿no? Pero los cálculos que tienen más de 5 milímetros generalmente van a tener mayor dificultad de eliminarse. Ahora, es lo mismo un cálculo de 5 milímetros en la parte del uréter proximal que un cálculo de 5 milímetros que recién dio síntomas cuando estaba en el uréter distal. Definitivamente no. Mayor probabilidad de expulsión tendrá el cálculo que llegó hasta abajo que el cálculo que el cálculo que se ha quedado estancado arriba, ¿no? Entonces, la ubicación es muy importante para definir el tratamiento y también el tamaño es muy importante, si tiene más o menos de 5 milímetros. Imagínense si una piedra tiene 15 o 20 milímetros, definitivamente no va a salir por el orificio del uréter. El orificio del uréter tiene normalmente 3 a 4 milímetros de tamaño y se puede dilatar hasta 5 o 6 en casos excepcionales, ¿no? Entonces, todo cálculo radiopaco mayor de 5 milímetros tiene poca probabilidad de ser expulsado espontáneamente, ¿no? Y a mayor altura, la probabilidad todavía es muchísimo menor. Los cálculos de ácido úrico y de cistina son los únicos cálculos que pueden ser disueltos. Normalmente siempre es una pregunta, doctor, deme alguna pastilla para disolver los cálculos, o deme chancapiedra, o deme algo para que el cálculo pueda disolverse. En realidad los cálculos de oxalato de calcio, de fosfato de calcio, de triple estrubita, no se pueden disolver. Pero sí aquellos que son enteramente puros de ácido úrico de cistina, esos cálculos sí se pueden disolver si es que logro alcalinizar lo suficiente la orina para provocar eso. Entonces, solo esos cálculos se pueden tratar mediante la alcalinización de la orina, ¿no? ¿Qué se utiliza? Citrato de potasio. El citrato de potasio es el medicamento de elección para alcalinizar la orina. Cuando el cálculo es de calcio, el acidificar la orina y el citrato y el magnesio no van a hacer que el cálculo desaparezca, pero al menos van a retardar su crecimiento y evitar que ese cálculo crezca más, ¿no? Y los cambios higiénico-dietéticos son importantes para evitar infecciones urinarias y sobre todo aumentar las 5 reglas de oro para todo cálculo. Entonces, si tiene una persona que tiene cálculos
renales, hay 5 cosas que tienen que decirle a esa persona. Uno, que incremente su ingesta de agua a 40 centímetros cúbicos por kilo de peso. Es decir, si la persona pesa 100 kilos, tendrá que tomar 4 litros de agua al día, adicional a sus comidas, ¿no? Si tiene 50, 2 litros. Lo segundo es evitar en la medida de lo posible las carnes rojas. Lo tercero es evitar el exceso de sal. Evitar los chocolates es el cuarto factor que tiene que evitar la persona. Y lo quinto es tomar una cantidad promedio de calcio, es decir, por ejemplo, un vaso de leche al día. El exceso de calcio produce piedras, la falta de calcio también produce piedras, porque a veces dicen, no, no tomes nada de leche, no tomes nada de yogur, no tomes nada de nada, porque vas a producir piedras. Tanto el exceso como el defecto de calcio van a hacer que una persona produzca piedras. Entonces, ambos lados la persona tiene que cuidarse, ¿no? Entonces esas cosas son prácticamente comunes a todas las personas que forman piedras. A ver, una preguntita. ¿Son causas de hipercalciuria? Todas excepto hiperparatiroidismo, intoxicación por vitamina B2, vitamina D, inmovilización prolongada, acidosis tubular renal, hipotiroidismo. Está fácil, ¿no? No confunden el hiperparatiroidismo con hipotiroidismo, que no tiene nada que ver acá. El hiperparatiroidismo va a hacer que se libere mucho calcio en la orina y va a provocar este problema. La intoxicación por vitamina D tiene un fenómeno parecido. La inmovilización prolongada hace que salga calcio de los huesos, ¿no? La acidosis tubular renal hace que excretes mucho calcio. Y el hipotiroidismo pues no tiene nada que ver aquí, ¿no? La aparición de litiasis radiotransparente sugiere una composición de, bueno, eso es fácil, ácido úrico, ¿no? Todas las siguientes sustancias, salvo una, son inhibidores inorgánicos de la cicatrización, de la cristalización. ¿Cuál es? No. Cuando por ejemplo, uno de los tratamientos que se trata actualmente para evitar la formación de piedras es darle magnesio a las personas. Otras personas le dan citrato, lo que hablamos el citrato de potasio. Otras personas le dan un poquito de vitamina B, ¿no? Otros les dan zinc, ¿no? Pero lo que nadie le da es fosfato, porque acordémonos que lo que empecé la charla, le dije que el principal problema no es el calcio, el problema es el oxalato y el fosfato que acompañan al calcio y que causan el problema. Y que más bien el fosfato es un promotor de la formación de piedras. ¿Qué harían de un paciente con un cálculo de ácido úrico? ¿Alcalinizar la orina? Respuesta correcta. Muy bien, vamos a un ratito. Ya. Los tratamientos actualmente de elección para lo que son los cálculos renales van a depender, como les dije, del tipo de cálculo, ¿no? Normalmente los tratamientos que están disponibles son el tratamiento médico para piedras pequeñas, para tratar de disolverlas o para ayudarlas a expulsarlas. Normalmente siempre van a encontrar que lo que se da es darle plidan compuesto, buscapina compuesta cuando una persona tiene una piedra. Eso no funciona para aumentar la eliminación de las piedras. El único medicamento que ha demostrado ser útil para aumentar la tasa de expulsión de piedras es un medicamento que curiosamente se utiliza para la próstata, que es la tamsulosina, que es un inhibidor, es un alfa-1 adrenérgico. Lo que hablamos que relajaba la cápsula de la próstata, esa misma tamsulosina también relaja las paredes del uréter distal, en su tercio distal, y favorece que las piedras pudieran ser eliminadas hasta tal vez 7 milímetros, ¿no? Cuando una piedra ya no puede ser eliminada, pues el paciente pasa a un tratamiento que se llama litotricia. La litotricia es la destrucción de la piedra con diferentes tipos de energía. Puede ser ondas de choque, que llamamos litotricia extracorpórea, puede ser con energía láser, le llamamos litotricia láser, o puede ser litotricia neumática.
¿Cómo son esas litotricias? Es muy sencillo. La litotricia histocorpórea no es otra cosa que un generador que produce un sonido por acá y otro que genera un sonido por acá, y que por rayos X haces que chequeas dónde está la piedra y haces que se crucen y choquen en un punto medio. Ese punto medio donde van a chocar las dos ondas va a ser el punto focal, y en ese punto focal es donde la piedra, donde van a chocar las ondas, van a producirse unas pequeñas implosiones o explosiones, perdón, y van a hacer que esa piedra se destruya. Esto es sin que nada ingrese dentro del cuerpo, son aparatitos que se colocan acá y que producen eso. Y que se produce la litotricia extracorpórea generalmente para cálculos renales de menos de 2 centímetros. Cuando el cálculo se encuentra en la vía urinaria, generalmente no los puedes ver bien por rayos X porque el intestino te tapa. Entonces utilizas otro tipo de litotricia que llamas litotricia intracorpórea, en donde entras por la uretra, te metes a la vejiga, luego ingresas al uréter por un tubo extremadamente delgado y llegas hasta donde está la piedra, y con energía láser o energía neumática la rompes. El láser es un haz de luz que le dispara a la piedra y la rompe, y la energía neumática es como estos que rompen las pistas, tac, 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 tac. Entonces empieza a golpear la piedra hasta que la piedra la rompes. Eso es generalmente para cálculos que están en la vía urinaria. Y para cuando el cálculo está en el riñón y el cálculo tiene más de 2 centímetros, entonces generalmente utilizas la litotricia percutánea. Es decir, haces un orificio por aquí, por la espalda, ¿no? A nivel de la última costilla, y llegas hasta el riñón, dilatas hasta poder llegar al riñón, y por ahí ingresas un equipo y por ahí rompes las piedras. Eso se llama litotricia percutánea. Entonces, cuando yo hago una litotricia percutánea en un cálculo de menos de 2 centímetros, cuando la piedra es muy dura. Acordémonos que dije hace un rato que me interesaban 3 cosas: el tamaño, la ubicación y la dureza. Si la piedra es muy dura, generalmente la litotricia extracorpórea no va a romper la piedra, y la única forma de romper esa piedra es mediante una litotricia percutánea. La dureza, ¿quién se la dice? Se la dice la tomografía. La tomografía mide la dureza mediante unas unidades que llaman unidades Hounsfield o UH, ahí lo van a encontrar y esas unidades Hounsfield generalmente tienen un valor que varía entre 100 a 700, son los tumores blandos, entre 700 a 1400 los más o menos duros, y más de 1400 esos son unas rocas. Entonces, cuando los tumores tienen menos de 700 unidades Hounsfield, son perfectos para litotricias extracorpóreas. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre la patología escrotal, ¿no? La patología escrotal implica una serie de enfermedades que son el espermatocele, que no es... ustedes a lo mejor lo han escuchado como quiste epidídimo. No sé si han escuchado esa palabra. El epidídimo es el conducto por donde salen los espermatozoides, ¿no? Y que luego se va a convertir en el conducto deferente. Cuando aparecen pequeñas alteraciones en su estructura, se conocen como espermatoceles. También se encuentra el hidrocele en sus dos variantes, ¿no? El congénito o comunicante, y el hidrocele de la túnica vaginal o no comunicante. Entonces, cuando les pregunten esto, generalmente lo que más les van a preguntar es cuál es el tipo de malformación más frecuente en los niños, ¿no? Lo que más se encuentra en los niños es el hidrocele congénito del tipo comunicante. El hidrocele de torsión en realidad es algo que se encuentra también en niños y que generalmente es una emergencia, es un cuadro, es un gran cuadro agudo porque, perdón, el testículo de torsión no está acá todavía, se encuentra en la lámina. El hidrocele de cordón es parecido, perdón, al hidrocele normal, es simplemente algo intermedio entre el hidrocele comunicante y el hidrocele no comunicante. Vamos a hablar mejor sobre lo otro. ¿Dónde está?
Saco, me falta un slide. Sí. Bueno, la causa, a ver, ante una torsión del testículo, el tratamiento correcto sería la cirugía urgente, tratamiento con hielo local y antiinflamatorios, antibiótico terapia, reposo o una cirugía a las 24 horas del comienzo de los síntomas. Si hay una torsión testicular, que es una emergencia, es el testículo que se rota sobre su eje, ¿no? En sentido horario, ¿cuál es el tratamiento que se debe hacer? Corregirlo, ¿no? O sea, si lo puedes corregir en la emergencia, lo haces. Si no, lo que haces es una cirugía urgente para destorcer ese testículo. Es cierto que en la criptorquidia es rara la asociación con la hernia inguinal, es menos frecuente la torsión testicular, hay mayor riesgo de degeneración maligno bueno, ya está fácil, del testículo, su tratamiento siempre es quirúrgico. El testículo puede aparecer aumentado de tamaño, suele aparecer aumentado de tamaño. La C. ¿Por qué la D no es cierta? La criptorquidia normalmente es el testículo que no se encuentra en la cavidad escrotal, que se encuentra en la ingle. Y normalmente yo les dije que se esperaba hasta el año. ¿Por qué? Porque a veces durante el primer año puede bajar de manera espontánea y no necesariamente se tendrá que operar ese paciente, ¿no? O a veces hay unas hormonas que se llaman Pregnil, que se utilizan para estimular la bajada de esos testículos. Pero usualmente la causa más frecuente es que el primer año un grupo de pacientes, ese testículo bajará, ¿no? Ya. La causa más frecuente de uropatía obstructiva aguda unilateral es por la cual se tapa un uréter. Ajá. La causa más frecuente de uropatía obstructiva bilateral en un paciente anciano es ¿ah? El adenoma de próstata. ¿Cuál es el método de imagen más sencillo para ver una hidronefrosis? Esto es facilísimo. La ecografía. La clínica más característica de una uropatía obstructiva aguda es ¿Mm? Dolor. Bueno, eso sí es